Estado Nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a este Estado Nacional del 12 de julio de 2020. Son las 22:22. Hoy día tendremos un programa naturalmente muy marcado por lo que ocurrió en esta semana que dejamos atrás y que tiene esta semana que viene también seguramente, o sea, de todas maneras tiene sus consecuencias, otras votaciones. La votación en la Cámara de Diputados de esta aprobación en la idea de legislar del retiro del 10% de los fondos de pensiones, que tiene implicancias más allá de lo meramente técnico de las pensiones a un hecho político. Estará con nosotros al final del programa, o sea, en el tercer bloque del programa, tendremos a los senadores Yarna Proboste y Felipe Kast en un debate sobre ese tema puntualmente. Estará también nuestra mesa de discusión tradicional en el Estado Nacional, pero quiero presentarles en esta transmisión de TVN y todas sus plataformas en conjunto con Radio Duna a nuestro primer invitado, es el rector de la Universidad Diego Portales, columnista del diario El Mercurio, autor de muchos libros, entre ellos Pensar el malestar, que es un tema muy atingente a lo que está ocurriendo hoy. Carlos Peña, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches y gracias por invitarme, Matías. Lo que mencionaba recién, Carlos, con este retiro del fondo de las AFP y esta aprobación en general en la Cámara, parece tener implicancias más allá de lo meramente técnico. ¿Se trata solamente de un tema de pensiones? Da la impresión de que es mejor analizarlo como el significado del momento político, ¿no? Claro, tal vez lo que uno debiera decir, Matías, es que lo que acaba de ocurrir en la Cámara de Diputados es el síntoma, me parece a mí, de un fenómeno más general que convendría diagnosticar. Porque lo que ha ocurrido en la Cámara de Diputados, para decirlo con total claridad, es que la mayoría de la Cámara, compuesta tanto por personas de izquierda como por un grupo muy importante de personas de derecha, convino en una medida para paliar los estragos que está causando la pandemia, que es peor que otras medidas alternativas. Convinieron una medida que, según están de acuerdo todos los economistas en general, una medida, digo, que lesiona el bienestar social y lesiona el bienestar incluso de las personas a quienes se les concede el derecho a retirar esa parte de su fondo de pensión. Parece un absurdo planteado. Sí. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué puede ocurrir en un país, en un sistema político, en un sistema de partidos, para que la mayoría convenga a sabiendas en adoptar una medida con plena conciencia que, sin embargo, ella es perjudicial desde el punto de vista del bienestar social? Esta es la verdadera pregunta. Y a mí me parece que esa pregunta, la pregunta de por qué la mayoría de pronto se inclina por algo que lesiona a las personas en vez de favorecerlas, porque eso sí que está más allá de cualquier debate, la respuesta a esa pregunta, digo, me parece a mí, exige echar una mirada, Matías, a lo que había ocurrido desde octubre en adelante. A mí me parece que desde octubre en adelante, en la esfera pública chilena, ha cundido una estela de simplismo que está dañando muy severamente la esfera pública. Esta estela de simplismo consiste en reducir todos los problemas sociales a un simple sentimiento de injusticia, a la simple constatación de la desigualdad o la injusticia. Esta especie de moralina que ha invadido, digámoslo así, el discurso público en Chile, es evidentemente incapaz de procesar racionalmente los problemas sociales. El sentimiento de justicia o de injusticia ayuda a detectar el problema, pero es una muy mala manera el mero sentimiento de resolverlo, ¿verdad? Una cosa es constatar un problema, pero acto seguido debiera sobrevenir una cierta reflexión racional para ver cómo resolverlo, y esto último no ha ocurrido en este caso. Bastó la mera constatación de que en el muy corto plazo esta medida podría favorecer a las mayorías para que entonces se la decidiera, a sabiendas, sin embargo, que mañana va a causar mayor perjuicio. Eso por una parte. Tenemos que oponernos a esta estela de simplismo que hace ya bastante tiempo ha inundado, como digo, la esfera pública chilena. Primero fue el lucro, recordémoslo. Todos los problemas sociales, incluso los más complejos, reducidos al tema del lucro. Más adelante fue la desigualdad, luego la injusticia, luego volvimos a la desigualdad en octubre, y mientras estemos presos de este simplismo, creo yo, el principal lesionado va a ser el diálogo racional, que es imprescindible en una democracia, es imprescindible en una democracia que todos los sectores políticos no solo se conviertan en quienes amplifican, por decirlo así, los intereses o las demandas de los ciudadanos, sino que personas que, recogiendo los intereses de los ciudadanos, sean capaces luego de procesarlos racionalmente, deliberar acerca de ellos para buscar las mejores soluciones acordes al bienestar social. Pero nada de eso ha ocurrido en este caso, porque, insisto, hemos llegado al asunto realmente sorprendente, donde la mayoría, a sabiendas, adopta una medida que es peor que otras medidas disponibles y al alcance de la mano.
¿no? La razón que se da es que las medidas, me refiero a los de la oposición, los que son los 13 diputados que son de gobierno, y hago un análisis distinto, los que son de oposición, incluso los senadores que todavía no tienen que votar, aún no votan y no se sabe si van a tener que votar, pero llegado el caso, es que las medidas paliativas en lo económico del gobierno fueron tardías. Entonces esa es la razón que esgrimen, incluso aquellos que aceptan que el retiro de la AFP puede ser nocivo para los intereses de los... Claro, pero basta considerar mínimamente el argumento ese para advertir cuán absurdo es, ¿verdad? Porque está la alternativa, sugerida recientemente por el gobierno, del préstamo a costo cero, pagado luego de manera contingente al ingreso y con un subsidio, entiendo que hasta un 25%, que es evidentemente una alternativa mejor. Uno podrá o no estar de acuerdo con el gobierno, pero no cabe ninguna duda que si uno compara el retiro del Fondo de Capitalización Individual por una parte con el préstamo que ha sido recientemente sugerido, este último es superior al primero. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué se prefiere entonces el primero? ¿Y cuál es la Y motivación? se lo prefiere además, Matías, habría que agregar, haciendo una triquiñuela, es decir, haciendo una trampa, echando mano a un resquicio propio de leguleyos, impropio de abogados, creo yo, ¿no? Consistente en eludir la iniciativa exclusiva del presidente y las cuestiones que son propias de ley por la vía de la reforma constitucional. Todo esto acaba dañando, creo yo, las reglas, ¿no? Las instituciones y las reglas, Matías, no solo tienen por objeto distribuir los recursos y las oportunidades. Ante todo, las reglas tienen por objeto convenir una cierta forma de resolver los problemas públicos y considerarlos. Esto último se abandonó en este caso, ¿no? Si un parlamentario a sabiendas, voy a tomarme de lo que acaba de decir, a sabiendas de que técnicamente es más mala la solución por la cual han votado, Es que lo hacen igual. Es que no es técnicamente, ¿verdad? Es lesiva desde el punto de vista del bienestar social. Lesiva del bienestar social. Es decir, pero igual voy a votar, aunque sé que es mejor la otra alternativa porque es más popular probablemente. Habla también mal del votante, porque al final lo que estaríamos es con parlamentarios que temen a ser impopulares frente a un votante. Es decir, el votante no tiene la capacidad de discernir y poner... No, pero la democracia, claro, yo no diría eso, porque la democracia representativa descansa sobre el siguiente supuesto. Sobre el supuesto que, como no podemos gobernarnos todos, es decir, los 18 millones de chilenos no podemos adoptar las decisiones colectivas que nos afectan o nos atingen, ¿verdad? Delegamos este poder en un conjunto de representantes. Y lo hacemos en la confianza que esos representantes van a deliberar racionalmente acerca de nuestros mejores intereses. Pero eso es distinto a que los parlamentarios sean meros amplificadores de los intereses tal cual lo siente la ciudadanía. Eso no es propio de una democracia. La democracia requiere inevitablemente que los representantes, con cierto sosiego, con cierta calma, reflexionen acerca de los intereses de los ciudadanos, intermedien esos intereses bajo consideraciones de bienestar social. Para eso tenemos democracia. Porque de otra manera, Matías, si se tratara simplemente de ser fiel a las emociones que de pronto, por decirlo así, invaden a la ciudadanía, bueno, entonces tengamos una democracia directa, ¿verdad? Por Internet. Claro, y por Internet para cada problema o tropiezo, bueno, consultémosle a las personas. Algo así es lo más parecido a una estupidez que yo conozco, pero pareciera que algunos añoran esa estupidez. Hay quienes ven el salto a la regla como una norma hoy día, no como una excepción que pueda ser un problema, sino que está transformándose en norma. ¿Está de acuerdo con eso? Lo dijo el ministro de Hacienda la semana pasada en una entrevista en un diario, que nos estamos acostumbrando a algo así, a saltarnos las normas. Y ha habido bastantes propuestas. Bueno, lo que hemos visto el último tiempo, y no solo de parte de los parlamentarios, yo lo he visto incluso en los jueces, ¿no? Es una permanente tendencia a sustituir las soluciones contenidas en el derecho legislado, o sea, en la ley, por consideraciones de justicia material, ¿no? Es decir, el simplismo al que yo aludía adelante ha infectado, al parecer, todos los estratos de la sociedad chilena y no solo a la clase política, como suele llamársela, ¿eh? Este es un serio problema que está padeciendo Chile, efectivamente, porque, insisto, las instituciones, Matías, no son solo reglas conforme a las cuales distribuimos los recursos y las oportunidades sociales. Las instituciones son, ante todo, compromisos acerca de una cierta manera, forma o procedimiento para resolver los conflictos y adoptar las decisiones públicas, ¿no? Y ese compromiso en una democracia consiste en que, en vez de simplemente agregar o sumar las demandas individuales de los ciudadanos, las vamos a someter a una deliberación racional en el Parlamento o en el Congreso. Esto último, en este caso, se abandonó del todo. Hay quienes ven aquí que estamos cerca de un choque institucional, que la aprobación de varias columnas, vimos el fin de semana, que no lo mencionaban exactamente, pero que le han pegado al punto de flotación incluso de nuestro régimen político. ¿Algo así ve usted?
Bueno, es evidente que eso está ocurriendo, claro. ¿Qué es lo que es un choque institucional, para entenderlo en términos concretos? Bueno, una sociedad, desde el punto de vista de su institucionalidad política, ¿verdad?, cuenta con un conjunto de reglas que definen esferas de competencia para cada uno de los poderes del Estado. Si cada poder, y define al mismo tiempo un cierto compromiso, al que yo aludía adelante, ¿verdad?, acerca de la forma de resolver las discrepancias entre estos poderes del Estado. Si, en cambio, cada poder del Estado exorbita su esfera de competencia, emplea las reglas no como límites al propio poder, sino como simples recursos estratégicos a los que uno podría oportunistamente echar mano en el conflicto del día a día, bueno, lo que estamos haciendo es abandonar las instituciones. Y yo creo que eso efectivamente es algo de lo que está ocurriendo hoy día en Chile, ¿no? El ejemplo más evidente, cabría mencionarlo, ¿verdad?, es que a propósito de una urgencia como la cuestión de la pandemia, tan dramática para millones y millones de personas, se ha reformado la Constitución, habiendo, sin embargo, hace algunos meses atrás convenido que el tema de la reforma constitucional y el cambio, ¿verdad?, a las instituciones básicas relativas a la distribución de oportunidades en la vida social chilena iba a ser materia del debate constitucional futuro. Esto fue lo que se convino. Exactamente. ¿En qué medida este proyecto de retiro del 10% de las AFP viola o transgrede ese acuerdo constitucional de noviembre, el acuerdo político macro, esa madrugada, todos lo recordamos? Y se lo leí en una entrevista hoy día al ministro Briones también, en un medio, que él estimaba que hay una cierta violación o transgresión, no sé qué término utilizó exactamente, a ese acuerdo. Claro, porque lo que se convino en noviembre, como todos sabemos, y bastaría darle un vistazo a ese acuerdo, fue someter a la consideración de la ciudadanía mediante un plebiscito si acaso la ciudadanía querría o no alterar las bases de la vida social chilena que constan de la Constitución hoy día vigente, ¿verdad? Y para el caso que la ciudadanía decidiera modificar las bases constitucionales hoy día vigentes, había una segunda pregunta, si acaso esa reforma o cambio constitucional debía llevarse a cabo por el Congreso o por una convención constituyente. Pues bien, todo esto se olvidó. Y se pretende, a propósito de la urgencia de la pandemia, anticipar un debate, resolviéndolo muy pronta y muy rápidamente, un debate que es propio, sin embargo, de esa instancia. De esa instancia, exactamente. De esa potencial instancia. Exactamente. ¿Y qué puede pasar? Desde ese punto de vista, Briones tiene, creo yo, la razón. ¿Y podría deshacerse entonces el acuerdo y eventualmente que haya un choque político más grande que alguien diga entonces no? Sería fatal deshacer ese acuerdo y sería fatal, desde luego, abandonar el diálogo constituyente o constitucional que nos espera. Esa es la única salida que tenemos en el largo plazo, ¿no? Usted es partidario del apruebo, entiendo. Yo creo que sí, yo soy partidario del apruebo. O sea, creo que efectivamente nos hará bien reflexionar en Chile, subrayo, acerca de cuáles son los vínculos que nos unen y cuáles son las bases de la cooperación social en Chile, ¿no? Y la narración que usted ha hecho del estado de situación de la sociedad, de la capacidad de diálogo o la ausencia de capacidad de diálogo que tiene hoy día la sociedad, que usted mismo acaba de narrarlo, ¿está el espacio para poder tener una reflexión constitucional tranquila? No, el gran drama de los debates constitucionales, Matías, del cambio constitucional particularmente, es que siempre está envuelto en una paradoja. Nunca la sociedad requiere condiciones de mayor tranquilidad y de mayor racionalidad que cuando discute una nueva constitución. Pero la necesidad de contar con una nueva constitución surge en momentos de conflicto. Ahora, esta paradoja reclama, en consecuencia de los actores políticos, de los académicos, de los partícipes de la esfera pública, de los intelectuales, la máxima responsabilidad. Particular esfuerzo. La máxima responsabilidad, ¿verdad? De contener las emociones, recuperar las virtudes de la razón, dialogar para llevar adelante ese diálogo reflexivo, que es la única manera, creo yo, de convenir una regla constitucional que en el futuro cuente con la adhesión de todos, ¿no? ¿Y en este contexto usted mantiene su convicción de que el apruebo es la mejor opción? Yo creo que el apruebo es la mejor opción por lo siguiente, porque creo yo que la sociedad chilena ha llegado a un punto en que los vínculos que nos permiten cooperar entre nosotros y tener lealtades recíprocas se han roto. Y necesitamos urgentemente, creo yo, reconstituirlos. Y la única manera de reconstituirlos es que entremos en un diálogo reflexivo para lograr hacerlo, ¿no? Carlos, ¿qué responsabilidad le cabe al gobierno del presidente Sebastián Piñera en esta crisis?
Bueno, una responsabilidad muy importante, sin ninguna duda. Estamos en presencia de un gobierno, pensémoslo, que apenas hace ¿cuánto? Menos de 3 años obtuvo el poder con una amplia mayoría y despilfarró esa oportunidad por torpeza, por ensimismamiento, por narcisismo del presidente, creo yo, sin ninguna duda. Un presidente que, como hemos visto, se ha rodeado de un gabinete relativamente incapaz, me parece a mí. No quiero ser injusto, pero incapaz desde el punto de vista político, me refiero, inexperto, que parece más bien preocupado de, por decirlo así, surcir o remendar permanentemente la imagen presidencial en vez de tener la iniciativa y la autonomía para emprender adelante proyectos. En eso estamos, ¿no? Tenemos un presidente que no se resigna a la impopularidad, ¿no? ¿Y usted lo ve actuando en función de su propia popularidad? Yo creo que el presidente, de su prestigio yo lo he dicho reiteradas veces, yo creo que el presidente vive preso de sí mismo, ¿no? Hay en él una rara pulsión por alcanzar la aprobación de los ciudadanos de una manera disímil y torpe, que acaba suscitando el rechazo de las personas en vez de la aprobación. El presidente Piñera, tengo yo la impresión, es un hombre cuya subjetividad debiera mantenerse al margen del cargo que ejecuta. Él debiera ponerse en una posición más bien distante y debiera delegar buena parte de la iniciativa política en un buen gabinete. Pero él se resiste a hacer esto. Él prefiere un gabinete férreamente leal a su propia figura, un gabinete que repite hasta la saciedad. Bueno, todos lo hemos escuchado. Todos los ministros cuando intervienen, Matías, y dicen cualquier cosa, esto o aquello, suelen subrayar que lo hacen por instrucciones del presidente. Como si no supiéramos que se trata de un ministro y como si no supiéramos que en Chile hay un presidente. Esta obsesión por salvar la figura presidencial está dañando, creo yo, la política en Chile. Pero eso no es una constante, hace un tiempo ya, y sobre todo en un régimen presidencial como el que vivimos. También recuerdo que lo podían hacer ministros de la presidenta Bachelet, ¿o usted lo ve No, más pero en el remarcado? caso de Bachelet, gracias al notable carisma que tenía Bachelet, ese efecto se producía espontánea y naturalmente, ¿verdad? ¿No? Bachelet tenía la rara y sorprendente característica que era capaz de conectar emocionalmente con las mayorías, ¿no? Muy fácilmente, incluso mediante los medios de comunicación. De manera que esta asociación entre la figura presidencial y la subjetividad de quien ejerce el cargo se producía muy naturalmente. En el caso de Lagos, en cambio, que no era un hombre precisamente carismático, tenía un carisma de otra índole, un carisma más intelectual y más distante, Lagos, en cambio, supo alejarse, supo poner en paréntesis su subjetividad, ¿verdad? Y administrar lo que llamaríamos el aura del poder con una cierta distancia, ¿no? Y tenía una persona como el ministro Insulza, que era quien Bueno, hacía tenía un gabinete, por supuesto, de cuya autonomía nadie dudaba, ¿verdad? Pero nada de eso ocurre en el gobierno del presidente Piñera. Claro, pero queda un año y tanto para las elecciones presidenciales. Y esa lo curioso es que si hay a su juicio tiempo para remendar ese camino que usted dice, si un cambio de gabinete o tiene que ver con el carácter del presidente y que es difícil ver un cambio en ese... No, el presidente debiera ya resignarse, creo yo, a estas alturas, a la impopularidad. Si el presidente abrigó alguna vez el sueño de terminar su gobierno envuelto en la popularidad, que se le reconociera en la calle y se le halagara, yo creo que tiene que desprenderse prontamente de ese sueño y resignarse, como se resignan los grandes políticos, a que el juicio definitivo sobre su quehacer va a venir mucho más adelante. Ahora la historia. Claro. Por ahora él tiene que resignarse a la impopularidad y acabar con esto. Si estamos en un país, Matías, donde los historiadores en un tiempo más van a mirar hacia atrás y van a decir, pero ¿qué momento era este en Chile? Donde la izquierda se avergonzaba de todo lo que había hecho durante un cuarto de siglo. La derecha era incapaz de defender sus ideas y el centro no estaba en el medio. Pero eso está ocurriendo hoy día en Chile. O sea, disculpen el chilenismo, un despelote total. Absoluto, absoluto. ¿Y qué produjo este despelote? Pero pensémoslo, una izquierda que mira hacia atrás, que gobernó este país durante un cuarto de siglo, nada menos, un cuarto de siglo. Todas las instituciones con que hoy día contamos fueron sostenidas por la izquierda en Chile. Sin embargo, mira hacia atrás y se avergüenza de lo que hizo y del éxito que alcanzó. Una derecha incapaz de defender sus ideas y un centro que se resiste y se niega a estar en el medio y articular el sistema político.
Es sorprendente. ¿Y cuándo se produjo cuándo se jodió el Perú? Como dice Vargas Llosa, que es tan utilizada esa frase, pero por Dios que Bueno, suele ocurrir en los países que las crisis, las grandes crisis, Matías, y esta es una crisis de envergadura, no son solo el producto de factores objetivos. Suele ocurrir que las grandes crisis siempre son producto también de crisis intelectuales. Y en Chile, creo yo, padecimos hace ya bastante tiempo una cierta crisis intelectual, que es esta invasión, a la que yo hablaba antes, del simplismo, de reducir todos los problemas a un único factor, ¿no? Complejos problemas sociales de diversa índole. Hemos adquirido de pronto la costumbre de reducirlos a un único factor que es incapaz de comprender la complejidad y que por simplificarlo todo, ¿verdad?, acaba decidiendo los problemas públicos según uno adhiera o no a una solución que aparentemente es correcta, ¿no? Pero ahí hay un abandono de la... Pero hoy día es de mal gusto reflexionar, es de mal gusto echar gotas de duda sobre los problemas, ¿verdad? ¿Y cómo se puede salir de un problema que hoy está día lo que de se un estila y se pantano? usa es que uno adhiera irreflexivamente a esto o aquello, ¿no? Y con muy pocos matices. Y con muy pocos matices, por supuesto. Entonces estamos en una especie de religión vulgar, digamos, ¿no? Y eso es un pantano en el cual cuesta salir, porque uno se va hundiendo. ¿Cómo salir de eso? Y si usted ve que este es un problema de Chile específicamente o lo ve en la sociedad en general. No, todas las sociedades en general están padeciendo este tipo de fenómenos. Vimos los intelectuales haciendo una declaración esta semana, en el mundo. Por supuesto. Sí, la racionalidad pública está a la baja, digamos, desgraciadamente. Y la única manera de evitar que esto siga esparciéndose y cundiendo es que los intelectuales, los académicos, los rectores universitarios, los medios de comunicación contengan esta mera emocionalidad que está copando el espacio público en Chile y den una pausa para que la razón pueda tener una oportunidad, ¿no? Y hay posibilidades desde la política, porque lo otro es que es de bastante más mediano o largo plazo, lamentablemente. Sí. No se cambia el martes ni con un decreto. ¿Hay alguna posibilidad de más corto plazo? No sé si vale un gran acuerdo nacional o a esta altura sería, no sé, infructuoso intentarlo siquiera. ¿Qué soluciones ve si usted trabajara de consultor político, por así decirlo? Si fuese en segundo piso, Carlos Peña. No querría hacerlo, ¿verdad? Pero, hipotéticamente, algún escenario hipotético, si Carlos Peña estuviera en el segundo piso y hay una reunión, dice, bueno, ¿cómo salimos de esta? ¿Cómo logra por lo pronto conseguir volver al redil a los 13 diputados que tienen que votar esta semana probablemente? ¿Cómo conseguir que los parlamentarios del Senado, si es que llega a esa instancia, voten de la manera que usted ha señalado? ¿Cómo? ¿Cómo lograría? ¿Qué estrategia? No, es muy difícil. Bueno, lo que hay que hacer, no hay que abandonar nunca, creo yo, la esperanza en la racionalidad de las personas, ¿ya? Y desde luego hay que subrayar por enésima vez que lo que se acaba de acordar es perfectamente irracional, ¿no? Es perfectamente irracional. Irracional. Podrán arguirse muchos motivos, muchas explicaciones, podrá decirse que esto es fruto de la flojera, la torpeza, la estupidez gubernamental, y algo de razón puede haber en eso, es verdad. Pero eso no justifica endosar una irracionalidad como la que se está ahora endosando, creo yo. Entonces, la primera cuestión es insistir en eso, hacer presente que estamos en presencia de una decisión que bajo cualquier respecto es lesiva del bienestar social, ¿no? Habiendo, repito, otras alternativas mejores, indudablemente mejores que esta. Esta es una primera cuestión. La segunda, diría yo, es que los políticos responsables, porque habrá políticos responsables, yo supongo, debieran recordar que su labor no es amplificar simplemente los intereses y las demandas de la ciudadanía. La labor de un buen político es recoger las demandas de la ciudadanía, pasarlas por el tamiz de un conjunto de principios o ideas que configuran la identidad del político y de esa manera contribuir a una deliberación pública acerca de las soluciones, ¿no? Pero si el político concibe su quehacer simplemente como un altavoz, un amplificador, una mera correa de transmisión de las emociones, las sensaciones, por urgentes que sean, de la ciudadanía, entonces la democracia se habrá perjudicado y estará maltrecha, como hoy día está haciéndolo por lo demás. ¿La democracia está maltrecha o la democracia chilena está herida, Carlos Peña? Está maltrecha, creo yo, porque tenemos políticos que han, como digo, como consecuencia del simplismo al que yo aludía adelante, han creído que los deberes de un político profesional tienen que resignarse frente a este simplismo que lo ha invadido todo, que invade las redes sociales, las columnas de opinión,
un cierto sentimiento justiciero. Yo no digo que en Chile no haya problemas de desigualdad e injusticia, lo hay muy severos, digamos. Pero si queremos realmente resolverlos, tenemos que ser capaces de pensar acerca de esos problemas y no simplemente, como digo, amplificarlos en quejas infinitas que no conducen realmente a ninguna parte. Carlos Peña, rector de la Universidad de Portales, columnista, autor de Pensar el Malestar, entre otros libros. Muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche. No, muchísimas gracias por la invitación. Que esté muy bien. Y en conversación esta mañana con Semana 24, la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, sostuvo que hay desorden en el gobierno, nos hemos dado cuenta. Pidió un trato parejo respecto de Evópoli y RN, por ejemplo. Además, negó que su partido haya pedido la salida del ministro Gonzalo Blumel en particular. Veamos un extracto de las declaraciones de la presidenta de la UDI esta mañana. La verdad es que desde nuestra perspectiva, hoy día el país sin duda que está pasando por una situación compleja y hay muchísimas familias que lo están pasando mal y por lo tanto tenemos que tener la capacidad de ir en ayuda de esas mismas familias de manera rápida y oportuna. Pero todavía nos parecía que era insuficiente y por eso le pedimos al gobierno que mejorara la oferta, porque efectivamente a esas familias hoy día no basta con darle préstamos solidarios, sino que había que también ayudarlas de alguna manera. Nosotros en la UDI tenemos una posición oficial en relación a esto. Nosotros creemos que hay que ayudar a la gente de clase media, hay que permitirles, pero no podemos hacerlo generando un daño a uno de los problemas más profundos que tenemos en la sociedad, que son el tema de las pensiones. Nosotros en general nunca, en todo el gobierno, nosotros no solemos pedir las cabezas de los ministros, es decir, que cambios de ministro, porque creemos que es una facultad del presidente, él verá si los cambia o no. Sí, nosotros le hacemos ver al presidente aquellas cosas que no nos parecen como se están haciendo. Él verá si las corrige con ese ministro o con otro. Ese es un problema que él tiene que resolver y está dentro de sus facultades. Pero sí, nosotros tenemos en algunas cosas, han habido aciertos como en todo, y también han habido cosas que yo creo que se pueden mejorar. Ojalá podamos tener una coalición grande y además ordenada. Y eso pasa por un esfuerzo de todos, y eso incluye al gobierno. Eso incluye al gobierno. Sobre todo porque nosotros creemos que tenemos que gobernar desde nuestras ideas. Entonces, pero no pueden pretender estar en el comité político en la mañana y después celebrar con la izquierda en la tarde, es decir, eso francamente también genera confusión. Entonces, acá nosotros tenemos responsabilidades, pero también el gobierno tiene la responsabilidad de conducir, tiene la responsabilidad de respetar las ideas que nosotros... Y aquella persona que quiere apartarse de eso, bueno, está en su derecho, pero no puede, pero tiene que tener alguna diferencia en el trato. Cada uno es responsable, es decir, yo no puedo ver cómo Renovación Nacional administra sus diferencias, pero sí yo le puedo pedir al gobierno que tiene que tener un trato parejo. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Pronto tendremos un debate sobre el tema en particular del retiro, del proyecto de retiro del 10% de las AFP con la senadora Jasna Proboste y el senador Felipe Kast. Pero ahora les presento la mesa de conversación, de debate también, que nos acompaña esta noche. Francisco Vidal, como siempre, muy buenas noches. Muy buenas noches, ciudadano. ¿Qué tiene que decirnos que mira tanto la hora? Es que cada vez nos damos menos tiempo, pero Ya, bueno. está bien. Es el presidente del sindicato de la mesa, Francisco Vidal. Ustedes saben, siempre con el alegato. El diputado Juan Luis Castro, Partido Socialista. Juan Luis, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. María José Pepa Hoffman, diputada de la UDI. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias a usted. Y el diputado de Evópoli, jefe de bancada de Evópoli, Luciano Cruzcoque. Gracias por estar aquí, Luciano. Buenas noches. Muchas gracias, Los Matías. dos Gracias por la invitación. ¿Son jefes de bancada? Sí, Pero, sí, ojo, disculpe. una aclaración. Yo soy subjefe de bancada, pero Andrés Molina está confinado a la Araucanía, por ende, ejerzo yo Santiago. Sano. Ya, está bien, pero nadie... Una manera de ponerlo. Pero no se han salido de la bancada nadie, ¿no? No, por ningún motivo. No, que es que... Ni hemos hecho, oye, ni hemos hecho comité aparte. Porque... He leído en el diario, no me acuerdo qué partido era, pero había problemas con las bancadas. En fin. Exactamente. Bueno, pero... Siempre los hay. Siempre. Aquí hay que poner al medio de la mesa, como antiguamente poníamos los diarios, hay que poner la pregunta, ¿hay crisis en el sistema institucional chileno? ¿De qué profundidad es la crisis? ¿O sencillamente se exagera y estamos hablando de retirar o no retirar el 10% de la AFP? Francisco Vidal, ¿qué piensa usted? Yo creo que estamos en una situación muy difícil. ¿Ya? Porque si es una tormenta perfecta. Yo tomo desde la rebelión de octubre hasta hoy.
Esta es la segunda Una etapa, sola cosa. Digamos. segunda temporada de la serie. Claro, entonces yo creo que tenemos temas obviamente sanitarios, un impacto económico y social brutal. Vamos a tener la recesión más grande desde el 82-83, un desempleo que hoy día leía que se puede empinar al 20%. O sea, la suma de todo, y eso a su vez lleva a una polarización, a una confrontación, y por lo menos yo tengo la esperanza que todo este clima por lo menos tiene fecha para encauzarlo pacífica y democráticamente, que es el plebiscito del 25 de Perdón, un octubre. segundo. El ministro de Briones y Carlos Peña dice que le encuentra razón a Briones en cuanto a que ese itinerario ha sido violado por quienes han votado, oposición y gobiernistas también, han votado en favor de este proyecto, porque es una reforma constitucional y eso era motivo de discusión más adelante. ¿Usted comparte el juicio de Briones y No Peña? lo comparto porque al final lo que hace la Comisión de Constitución es irse por el lado, técnicamente, con una reforma constitucional que... Resquicio, ¿sí? Bueno, podría llamarlo una Verónica. Ya. ¿Ya? Pero para ir al punto tuyo que me parece central, estamos viviendo una crisis compleja, económica, social, política e institucional. Pero afortunadamente tenemos un momento democrático, pacífico y ojalá masivo que va a definir estas cosas. Pepa Hoffman, ¿hay crisis? Y si hay crisis, ¿de qué tamaño es la crisis? A ver, sí, yo creo que estamos frente a una crisis que tiene varias aristas. Por una parte, yo quiero asumir con hidalguía y responsabilidad que hay una crisis también en nuestro sector, que estamos haciendo todos los esfuerzos por superarlas, por la responsabilidad que tenemos de ser gobierno. Tenemos un drama tremendo de desempleo, de pobreza, y eso tiene que ser la razón que nos una como sector. Y aquí hay que hacer una autocrítica. Evidentemente tenemos una crítica profunda sobre el desorden que se genera a veces por la falta de convicción del gobierno en algunos temas, por las rencillas internas que se vienen arrastrando hace muchos años y también porque el germen del populismo no solamente está en la izquierda, sino que también ha calado en nuestro sector. Eso en cuanto a lo que nos corresponde a nosotros. Pero también nosotros vemos una izquierda que permanentemente se quiere saltar las reglas. Un proyecto tan relevante, vos, Pancho, tiene que ser visto, evidentemente, en una reforma seria. Si realmente nos queremos hacer cargo del drama que significan las pensiones, no es a través de este resquicio, de esta trampa de este proyecto para poder darle una solución efectiva. Entonces, creo que estamos en un minuto donde cada sector tiene que hacer una revisión y una autocrítica y salir adelante, porque nosotros necesitamos tener una oposición constructiva, una oposición que aporte. Uno entiende cuando los especialistas, los economistas, por Francisco, no van a los partidos, sino que van al colegio médico a hacer una propuesta porque saben que en los partidos no hay espacio. Yo veo de verdad con preocupación el tironeo permanente del Frente Amplio y del Partido Comunista con la izquierda democrática. Yo echo de menos esa izquierda democrática, el aporte que hace al país. Entonces, todo esto se construye una tormenta perfecta, como tú bien dices, que también es un término que yo también he usado, porque creo que es una situación difícil, la gente está esperando respuestas de nosotros, nosotros estamos peleados, la gente que está sin pega, que está con problemas económicos graves, tiene desesperanza de lo que viene y lo que ve es una mazamorra política que no le da solución real a sus problemas. Por lo menos por nuestra parte, y sé que Luciano, porque hemos trabajado mucho como jefes de bancada durante esta semana por recomponer, y yo quiero decir que no se trata de dar vuelta a la página, Matías, pero sí se trata de hacernos cargo de la responsabilidad que tenemos, y yo sí creo que es importante que seamos capaces de avanzar. O sea, no podemos seguir aquí, y yo veo también una autocrítica al gobierno, que el presidente no haya hecho el comité político mañana lunes, tiene sentido para esta reflexión, tiene sentido para darse cuenta en qué han fallado ellos también. A mí la crítica descarnada que acaba de hacer el rector Peña me hace bastante sentido y creo que tenemos que ser lo más objetivos posible. Pero yo me quiero quedar también con la responsabilidad que tienen ustedes. Yo los veo de verdad muy quizás, perdón la palabra, muy quizás de rodillas frente a un sector no moderado que quiere solamente causarle derrotas políticas al gobierno y que no tiene la responsabilidad de lo que es ser una oposición constructiva. Yo creo que si superamos todo esto entre nosotros y además ustedes
tienen la hidalguía y la valentía de ser capaces de ponernos de acuerdo en serio, porque el proyecto no va a solucionar los problemas. La oferta que ha hecho el gobierno es mucho más contundente. ¿Podemos entrar para al el tema de las detalle, pensiones. al mérito del proyecto luego? Quería entrar por lo general para luego ir a cosas más particulares. Juan Luis Castro. Estamos en el día 130 de la pandemia, ahora. ¿Cuántas veces le pedimos al gobierno en el ingreso familiar 1, antes en el bono COVID, que mejorara las condiciones de ayuda a la población? Muchas veces. Se llegó a un acuerdo del cual nosotros participamos para el ingreso familiar 2. Lo respaldamos. Sin embargo, esto ha sido de verdad con manito de guagua. Hablemoslo con sinceridad. Entonces, entendamos... La CEPAL destacó a Chile como el país que tiene una respuesta, la CEPAL, que no es libertad de desarrollo, al gobierno o al Estado de Chile como uno de los que ha dado mejor respuesta dentro de toda Latinoamérica. Hay muchas respuestas posibles, no hay una receta única, está claro. Sin embargo, se sumó este descontento social porque hay necesidad económica a una desaveniencia profunda del oficialismo con el gobierno. O sea, a ver, si repasemos esta semana, el postnatal de emergencia, ¿dónde estuvo la crisis? En sectores de Chile Vamos, porque no estuvieron de acuerdo con que el gobierno cambiara de opinión. El veto que se iba a enviar para la reelección de los alcaldes, ¿dónde estuvo la molestia, dicho por todos? Porque no envió el veto el presidente de la República. El domingo pasado, cuando el presidente hace el primer anuncio de la clase media, ¿de dónde vinieron las primeras críticas? De Chile Vamos diciendo que era insuficiente. Entonces, se creó un escenario perfectamente válido de descontento, pero además, yo diría con total sinceridad, y por eso te lo había mostrado Matías antes, ¿de dónde se inauguró el populismo? Mire, aquí tengo la imagen, 6 de septiembre del 2002, 4 diputados de Renovación Nacional en el Congreso, encabezados por Lili Pérez, Carlos Vilche, Osvaldo Palma, se solazan de haber aprobado un proyecto constitucional de resolución para quitar el 10% de las AFP para devolvérsela a los cotizantes. 2002, la misma idea que está ahora, 2002 por Renovación Nacional. Entonces, no es que digamos que la izquierda aquí es responsable. Eso aquí para devolverlo del 86 de Vigi, ¿no? Porque el 85, recordemos, hubo terremoto, había un reajuste de pensiones por IPC, era un 23% el IPC el año 85 y el gobierno de la dictadura reajustó en un 13% y quedó un 10,6%, que es la famosa laguna previsional que dicen la gente más antigua. Entonces, seamos sinceros, aquí tenemos un problema de necesidad, de hambre, de necesidad de inyectar no más cajas de alimentos. Nadie va a estar en contra de las cajas de alimentos, pero si a mí me dicen, esta es la receta de hoy, la verdad, con todos los problemas que tuvo la caja familiar 1, ¿verdad? Un mes y medio para que llegara, si vamos a seguir en ese camino, yo esperaría que de verdad la autoridad económica, en vez de criticar la constitucionalidad, porque dice la Constitución, ¿dónde está escrito en el acuerdo de noviembre de que no va a haber reformas constitucionales? El gobierno apoyó el límite de la reelección, la rebaja de la dieta parlamentaria, está apoyando ahora un proyecto de inhabilidad. Todos son reformas constitucionales, apoyadas por este gobierno. Luciano Entonces, Cruzcoque. estamos claros en ese punto. Luego vamos a entrar al mérito, ¿ah? Luciano. Sí, a ver, yo no coincido con Juan Luis en términos de que esto parece ser un problema exclusivamente del gobierno. Acá se ha gobernado en circunstancias muy extraordinarias. Lo sucedido en octubre, el camino constituyente que se tomó, el COVID, la pandemia, ¿verdad? Ha generado, tengo la impresión, esta idea de que todo es posible por cualquier método, ¿verdad? Hay una idea de que de pronto las cosas se pueden hacer sin apego a las leyes, sin apego a las normas. Yo entiendo que la Constitución puede tener ripios y es perfectible y es mejorable y probablemente parte de lo que suceda en el proceso constitucional vaya enfilado a hacer reformas, de la manera que sea, gane incluso el rechazo o el apruebo, que es una de las alternativas probables, pero siento yo que estamos perdiendo como sociedad algo que durante más de 30 años logramos conservar, que era precisamente que nos gustase o no cuáles eran las reglas, se juega por las reglas, y es algo que se tiene muy claro en otras sociedades, en sociedades que son más civilizadas. Cuando tú tienes una proliferación enorme de proyectos inadmisibles, de fallos que los jueces interpretan a su amaño, de un proyecto, por ejemplo, que puede ser una reforma constitucional como esta, pero que entra por la sala de máquinas, como dijo ayer Jorge Correa Sutil, ¿verdad?, que es un fraude a la ley, como lo calificó hoy día Hernán Corral. Admisible, ¿verdad?, por la mesa, Luciano, la mesa que usted a ver, si estoy de acuerdo, sí, es una reforma constitucional y por ende, no estoy diciendo que sea inconstitucional, estoy diciendo que es una manera extraña de entrarle a un proyecto que en la práctica es materia de ley, que de la parte de pensiones, 65, es buscar un amaño, ¿verdad?, para tratar de salvar la prerrogativa exclusiva presupuestaria que tiene el presidente de la República, entrar por un transitorio precisamente para salvar los 2/3 que debiese tener
¿verdad?, el capítulo constitucional, ir a los 3/5, conseguir la votación, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí lo que me sucede es que, es cierto, yo lo que opina Carlos Peña en términos de esta anomia, de esta idea de que a veces la flexibilización total de reglas y la falta de acuerdo, porque prácticamente nos empezamos a mirar como si fuéramos pertenecientes a sociedades distintas, que no nos regimos por los mismos códigos, es algo que naturalmente tiene que ser resuelto. Me gustaría tal vez tener esa visión tan antinómica de repente que tienen ustedes, donde todo es culpa del gobierno, pero yo no creo que sea así. Y creo que hay mucha responsabilidad también en la izquierda, sobre todo en una izquierda que se ha avergonzado mucho de lo que hizo durante los últimos 30 años. Yo tengo la impresión de que hubo cosas muy buenas durante el periodo de la concertación. Creo que se avanzó en términos institucionales, que se avanzó por la vía de la gradualidad, del reformismo, del ir mejorando las cosas con argumentos, ¿verdad?, con un debate, con datos contrastados, con métodos científicos. Pero esta idea de pronto decir, mire, vamos a solucionar todo con un titular, una visión polarizante de las cosas y una forma bastante antinómica de verlas, hoy día propulsado además por las redes sociales, creo que le hace daño a la seriedad que este país ha demostrado durante muchos años y de lo cual ustedes tienen el legítimo orgullo de haber sido parte e impulsores. Francisco. Yo creo que al final el debate de la semana ha sido el tema del 10%. Sin duda. Pero preocupémonos o respondámonos. ¿Por qué llegamos a esto? ¿Por qué el 83% quiere retirar sus fondos? ¿Por qué el parlamentario en su distrito, en su territorio, escucha? Y después está con el voto en la sala de la Cámara. Y aquí yo hago una crítica, pero directa, pero de verdad. Sí. Si tú vas a los datos, el gobierno siempre ha llegado tarde. Mira, en buena onda, mira. Bono COVID, 50 lucas por carga, por una vez. En la negociación parlamentaria se avanzó de 2 millones, que era la cobertura original, a 2.700.000. Ya. Ayuda. Después viene el IFE 1. Acuérdense lo que pasó. Tuvimos 2 semanas en el Parlamento con el IFE 1. Y terminamos con la frase del ministro de Hacienda, esto es lo que hay y no hay más. 65.000 pesos. Nos dimos cuenta que no llegaba los 65.000. Aún más. Fíjate que los 65.000 pesos estaba pensado para 1.900.000 familias, 1.700.000 familias. Retiraron el IFE 1 1.200.000. Ya, después pasamos, no alcanzaba. Esto, ojo, sin entrar a la clase media todavía. Vamos al IFE 2. Hasta las 2 de la mañana. ¿Tú estabas presente o la José? Bueno, en la negociación. Ya finalmente, acuérdense cómo empezamos. 170.000 pesos decimos nosotros, viene la pobreza. El ministro decía 70, ¿te acuerdas? Sí. Ya, a las 2 de la mañana a los 100.000 pesos. ¿Qué te demostró eso? Que se avanzaba en cobertura. Pero técnicamente, resulta que no llegábamos al 60% más vulnerable. ¿Y por qué la técnica hoy día importa tan poco? Porque los economistas suyos, Andrea Repeto, José Gregorio, Nicolás Izaguirre, Rodrigo Valdés, los economistas suyos dicen que técnicamente es peor la solución de sacar el 10% a otras. ¿Por qué lo técnico importa tan poco hoy día? No, a mí me importa mucho. No, sí, claro que tiene un valor, por cierto. Pero a toda la reflexión que hemos hecho acá, hay que decir que el país ha cambiado. No es el país de los 90 y yo no me avergüenzo de lo que pasó en los 90, ni la gradualidad, ni las reformas. Por cierto que no, pero seamos sinceros, hoy día la gente que está pidiendo cotizantes retirar parte de su plata, no es que no tenga idea, no es que se sienta engañada por alguien. Sabe que van a tener entre un 1 a un 10% de rebaja en su pensión. Sí lo saben. ¿Cuál es el drama de esto? Que la gente prefiere apostar al presente porque no llegan, tal como dice Pancho, las cosas a tiempo y tener esa pérdida, a pesar de que el proyecto tiene una forma de reposición, pero tener una plata segura a no tener algo incierto, porque aquí ha habido tantos anuncios que finalmente no se comprueban que creo que estamos en un punto en el cual tiene que ver con la credibilidad, a su juicio. Hay un problema político del carácter de la sociedad, independientemente que la fórmula técnica pueda ser como la dicen los expertos. ¿Pepa? Sí, mira, cuando Francisco dice es que el gobierno ha llegado tarde, bueno, es que ustedes todos lo han encontrado mal. Desde el día 1, que todo insuficiente, tarde, todo ha sido poco.
Entonces es muy difícil tratar de verdad de sentarse a conversar, porque digamos lo que digamos, proponga lo que proponga el gobierno, todo lo encuentran malo. Entonces, claro, cuando hicimos el bono COVID, nunca dijimos que iba a ser la única ayuda, sino que había que adaptarse a esta crisis, había que ir gastándose el chanchito del Estado de acuerdo a cuando íbamos viendo la medida. El IFE, el primer IFE, se recogió de una propuesta que hizo también la centroizquierda, de tener esta especie de sueldo de 3 meses. Entonces, se han recogido, pero al final las confianzas se rompen porque todo lo que propone el gobierno, ustedes encuentran que es insuficiente. No, pero hay un Entonces, elemento. así Yo no, es no, muy no nos difícil, hubiéramos sentado a la es muy mesa para el difícil. IFE. Pero hay un elemento también Bueno, varios que no se señala sentaron. Pepa, que este marco de entendimiento, ¿verdad? Aquí el marco de entendimiento al que llegó la democracia cristiana, el PS y el PPD, ustedes mismos. Sí, claro. Duró 2 días. Que tú estabas ahí de vocero hace menos de 2 semanas. Y un avance. Cuando, por supuesto que hubo un avance. Pero sin Por duda. supuesto, y se pusieron sobre la mesa 12 millones de dólares. 12.000. O sea, 12.000 millones de dólares sobre una discusión donde estuvieron todos los economistas de ustedes. ¿Pero qué Pero tiene bastó Trump, Luciana? que esa izquierda, que está fuera finalmente de la izquierda más moderada y que no participó del acuerdo, los tironeara con un proyecto de 10% que sabemos y está dicho por parte de todos los economistas serios de este país y que entienden en materia de pensiones de que es regresivo, de que afecta a las mujeres, de que afecta a los más pobres, Pero ¿por qué etcétera, llegamos etcétera, a eso, Luciano? para que ustedes le pusieran fichas. Y hoy día muchos de los senadores se estén dando vueltas diciendo, mira, sí, en realidad sabemos que es regresivo, sabemos que no funciona, sabemos que esto va a terminar haciéndole un daño brutal, no solamente al sistema de pensiones, sino a las pensiones de vejez de las personas, que si una persona con 30 años, mujer, retira $1 millón de pesos, Sí. va a terminar teniendo 6,5 millones de Pero, pesos Luciano, menos en su pero en tú estás sus analizando cuentas. muy bien el efecto. Entonces, Francisco, Pancho, que termine. a lo que quiero ir yo La causa. es una cosa sencilla, es que cuando se adquieren compromisos políticos se pueden volver a revisar por parte de los mismos actores, pero no se es artero en términos de saltar a cosas que se pudieron haber planteado en el acuerdo. Porque yo sí estoy de acuerdo, por ejemplo, con que haya subvenciones directas a la clase media, que se divida esa clase media entre aquellos que tienen más, que pueden requerir un crédito blando, y otros que necesitan directamente subsidios. Y hay 12.000 millones para eso, porque Así lo es. acordamos entre todos. Bueno, Pero eso es un avance, hombre. Lo que me sucede, Pancho, es que ustedes le tiran la cadena al acuerdo a la primera de cambios que se ven tironeados por la izquierda más No, yo no me siento más tironeado, por lo menos polarizada. hablo por mí, no me siento tironeado por nadie. A mí, mira, lo que tenemos que hacer los cuatro que estamos acá esto ya es no lo a están la considerando. gente que como algo de sueño no está viendo y que el banco la va a llamar mañana a las 9 de la mañana o que tiene que pagar una tarjeta. Bueno, a esa gente hay que ayudarla. Pero ¿cómo no se puede entender? Pero Por tú crees que supuesto. nosotros no queremos. O sea, No, ¿tú ¿hasta crees que cuándo están esa los buenos y los superioridad malos? moral No, de no, creer mira, que solamente a ti mira, te importa? Mira, María José Pepa, no, elige. no hay nada malo perverso. Entonces estamos tan preocupados como tú, pero Perfecto. hagámoslo en forma seria. Entonces busquemos la fórmula. Mira, dame un ejemplo. Va Juan Luis luego. Fíjate que el domingo, hace exactamente una semana, hasta ahora el presidente Piñera hablaba de clase media y ofreció 4 caminos. El crédito solidario, la postergación de las cuotas, los arriendos y el CAE nuevo. Era evidente que eso no daba y 3 días después a ustedes lo vivieron en el Congreso. El propio gobierno de saber parece que quede corto. Entonces resulta que el crédito solidario de 2.600.000... No, es que tú no, es que mira, nosotros, Juan Luis. no es que quede corto, Pepa, nosotros breve, y Juan Luis. le pedimos al gobierno hacer un mayor esfuerzo. Lo Porque solicitamos la los falta- jefes de bancada. El retiro, Sí, termina el bien, punto. el retiro del 10% es tan popular, es tan fácil de entender, es la idea más neoliberal que he escuchado en mi vida, que primero de creer que los fondos son de las personas, y yo valoro que hayan entendido eso, y en segundo lugar de creer que la gente se rasca con sus propias uñas. Pero nosotros le pedimos, ante este populismo que se instaló con un proyecto entre gallos y medianoche, que mejorara esa propuesta, porque para nosotros como sector también es importante, porque nos preocupa la gente, porque tenemos sensibilidad social, que era importante hacer una reforma más profunda. Hicimos mejoras y creemos en las transferencias directas. Fue gracias a los partidos de Chile. Muy bien. Pero hay un problema, seamos sinceros.
Tú, Pepa, hace 2 meses en el IFE 1 dijiste por todos lados, cuidado que no queremos que la gente viva del Estado, oponiéndote a subir los 65.000 pesos de IFE 1. Mira, si Sí. nos vamos a sacar las palabritas, tú dijiste que era pero es terrorismo del no. Estado lo que había planteado Sí, Mañalich, bueno, y eso no es así. Bueno, pero tú lo Estás defenderás a sacando de Mañalich. contexto pero y eso- estás pero eso es haciendo otra cosa, eco, pero estás déjame haciendo hablar. eco ¿Me de la permites? mofa de ¿Me la permites? extrema izquierda. ¿Me permites? Yo pensé que tú eras más razonable. Dejemos las caricaturas de lado por Sí, un por minuto eso, entonces no y digas vamos al cosas que no problema de son fondo. ¿Por qué ha habido tanta poca credibilidad en el gobierno? ¿Por qué hay falta de liderazgo político que ustedes lo han dicho en todas sus entrevistas? Toda esta semana. Críticas a Briones, críticas a Blumel, de toda naturaleza, destemplada. No hay presencia, no hay conducción, falta conversación, falta diálogo. Pues si el desastre lo han tenido esta semana en Chile, vamos. Si el problema ¿Dónde está la autocrítica no ha sido entre tuya, nosotros. José Luis? No, Perdóname, pero es que usted no ha sido capaz de generar este es un liderazgo que régimen reconozca la obra de 30 años que presidencialista. ustedes mismos tuvieron. Momento. Y se han visto en este minuto, tironeados si me por la- permite, por para la terminar la izquierda. idea. Por favor. Si me permite No terminar la idea. tironeado, Por favor. Ya. Luciano, Pero Pepa, queremos Juan Luis escucharnos, termina. escuchémonos. Yo lo que digo Pero es con que la verdad. simplemente, sí pues, simplemente aquí lo que ha pasado es que hay un aburrimiento en la sociedad de que no haya cambios profundos e importantes ahora. La ayuda social tiene que llegar. Hay déficit, hay déficit. ¿Estamos dispuestos a más? Estamos dispuestos a más. Así es. ¿Que el 10% es una alternativa? Sí, señor, que es una alternativa. Pues si hace 10 años viene gente de Renovación Nacional planteando, si esto no es de la izquierda. ¿Qué es lo que pasa? ¿Pero Que tú se crees que las ideas necesita... populistas están solo a la izquierda? No, Ya. el populismo es re fácil para colocarlo para descalificar al otro. Pero cuando yo digo, más caja hoy día, ¿qué es lo que es eso? Por favor. ¿Ustedes creen que la gente se siente feliz hoy día que haya más cajas ¿Te familiares parece como la malo que vayan a solución? repartir 3 millones Me de parece cajas mal después de que haber se repartido diga 2 millones y que medio se antes? diga que se diga con toda la parafernalia que sucedió con las cajas anteriores. Y yo pregunto todavía, ¿y dónde está la clase media que habló el presidente hace una semana atrás? ¿Dónde quedaron esos acuerdos, esos anuncios? No hay Usted, ninguna ley sobre Luciano, clase bueno, media. pero Ni si una eso ley. fue Luciano, ayer, Luciano con la Cruzco, que le pides mañana. autocrítica a Juan Luis Castro. ¿Qué autocrítica hace ustedes como gobierno, como sector gobernante? Ayer veíamos, por ejemplo, a Salvador Valdés, que es un economista, que es de su sector, diciendo que habría que hacer transferencias ahora y dejar de lado por un momento, no le pone así exactamente, la focalización, que a veces puede ser casi un dogma para el sector de la derecha. A ver. Dejar de focalizar y hacer transferencias ahora ya. ¿Les ha faltado Que tienen que cubrir esa el 90%. diligencia? Pancho, ¿les ha faltado esa diligencia en entender que hay que hacer transferencias a las personas ahora ya? Mira, yo creo que hemos errado en un montón de cosas y hay que ser franco. Nos tocó el 18 de octubre, tocó todo el proceso constituyente, la violencia que se tomó en los centros cívicos de la ciudad durante meses, ¿verdad? El COVID, ya evidentemente que cualquier gobierno le ha sido muy difícil gobernar en esa materia. Y yo sí estimo, y por eso que lo planteé acá mismo, que hay que buscar cómo llegar a ese grupo heterogéneo, amplio, que es la clase media, por distintas vías y eventualmente hacer subsidios mayores. Nosotros mismos, y lo que dice la Pepa es cierto, pedimos que una de las cuotas del crédito, ¿verdad?, que se divide en 4, Fuera subsidio. fuera directamente un subsidio, más allá de que estás a cero, de que no se paga si no hay pega, de que es contingente del ingreso, etcétera. O sea, que no se devuelve, que no se devuelve. Que no se devuelva y que una parte obviamente la ponga de manera directa porque hay personas que están apremiadas y nosotros lo entendemos. Quiero que también se entienda que la bondad no está solamente de un lado del espectro político, pero seamos francos, cada vez que nosotros llevamos un proyecto al Congreso es insuficiente o sencillamente no tenemos los votos, ¿verdad? Pero no han Cuesta sido mucho escuchados por el gobernar y gobierno. tener este diálogo Pero ¿qué tan te- razonable que pero- estamos teniendo sí, acá. ¿qué te ha Pero demostrado? ustedes, Luciano, no Perdón, han sido escuchados por el gobierno. Si eso lo que se desprende de tus palabras, porque yo así lo he visto también, ustedes han pedido, han tratado de mejorar las cosas, pero el gobierno no ha escuchado suficientemente. Yo me consta los esfuerzos del mismo día miércoles, cuando se votó esto, hasta último minuto hubo esfuerzos del ministro Briones de lograr una mejora. Pero por favor, o sea, por eso cuando yo digo, y todo el mundo lo ve, hay un problema de déficit político en el gobierno, independiente de las bancadas. Es una realidad que el liderazgo presidencial hoy día está muy debilitado. Juan y Luis que y Francisco. su gabinete está desgastado. Juan Luis y O sea, Francisco, es si evidente eso. llegara una transferencia, si el ministro pero, anunciara mañana una transferencia directa a las quiero- personas. Te quiero pedir un aporte al debate. ¿Te llega a ti la encuesta CADEM? Sí, la tengo. ¿Puedes verla? Porque, ¿Qué parte de la encuesta la vi. CADEM? La respuesta de la ciudadanía, de CADEM, ¿eh? ¿Respecto de qué? Sobre las Porque hay medidas. muchas preguntas. Sobre las medidas, Ya, sobre la clase sí, media. Siga usted, después yo la voy a abrir porque no la tenía abierta. Pero déjeme preguntarle lo siguiente. Si llegase una transferencia ahora y el ministro de Hacienda dijera a partir de mañana a todas las personas de clase media les llega transferencia directa a sus cuentas corrientes o RUT, ¿ustedes serían partidarios de que se eche atrás en la votación del 10% considerando que técnicamente no es la que más les gusta o esto ya está zanjado?
No, el avance que tiene el proyecto, que está en desarrollo, tiene un tránsito que el día martes y miércoles Sí, lo vamos a resolver. pero hay que votar nuevamente. Ahora, todas las medidas, fíjate, todos los países europeos, España, Italia, Francia, ¿qué es lo que han hecho en este tiempo de pandemia y grave crisis social? Hacen equivalentes a renta social, universal, solidaria. Eso es. ¿Qué es lo que es eso? Transferencias, pisos mínimos, no focalizados, sino que mínimos para todos, y de esa forma logran soluciones. Nosotros, desde el PS, el PPD, lo venimos planteando eso. Si pero eso desde hace ocurriera 4 en una meses. negociación, ¿se podría salvar y podrían votar distinto a lo que se votó el otro día en No, la legislar? no, porque lo que está detrás para la eso es una gran hipótesis. mayoría es lo que tú tuiteaste ese día fue Viva Chile, al fin se cae la AFP. Ese es el objetivo que está detrás. Ese es un objetivo político. lógico. Y acá Desde mi da punto lo de vista- mismo las AFP. Ustedes están engañando a los A nadie, chilenos. a Esta nadie. es una trampa, porque esto Yo no no engaño les a va a nadie. solucionar el problema. Pepa. Si mañana el presidente promete 1 millón de pesos, ustedes van a votar igual a favor porque les importa un huevo la Aquí clase se media. asoció- Nada. Aquí se asoció el déficit económico para la clase media a una molestia Tú ni institucionalizada siquiera- contra la tú AFP. ni siquiera sabes de qué se trata la propuesta. Yo no, Es una yo no buena voy a- yo propuesta. nunca voy a dejar No hay de que tratar decir. de pedir más. Yo voté en contra Pero de la el reforma objetivo AFP, de pero ustedes es permíteme. político, si me permite hablar. político, Yo no he engañado a causarle nadie. derrotas Yo creo que al Chile gobierno, nada más. necesita, Pero no se Chile derrota necesita solo. un cambio Bueno, al modelo ese es otro AFP. ¿O ustedes creen que con Yo un estoy comiendo 50% cabrita. de los pensionados, Pepa, No comas tanto. que ganan Ahora. Estamos muy gorditos. 50% de los pensionados hoy día ganan menos de 150 lucas, ¿ustedes creen que la gente tiene confianza en el régimen de AFP? Los que se pensionaron en el mes de mayo reciben ¿Pero 230 estamos hablando de la lucas. pandemia o estamos hablando de las FP? No, porque Ese me es el pregunta tema. si el sistema, yo digo, la crisis del sistema AFP aflora también, así como la situación desnuda la desigualdad, también desnuda el problema de las pensiones en Sí, por Chile, seamos supuesto. sinceros. Hay que Pero Juan Luis, hacerlo. Obvio. ¿quién tiene detenido desde el mes de marzo el proyecto de reforma de pensiones Está en el Senado. en el Senado? Está en el ¿Quién Senado, lo tiene ¿no? detenido? No sé, ¿Verdad? no sé La quién lo tendrá oposición detenido. lo tiene detenido. Bueno, pero ¿Cómo por vamos a favor, estar sacándole por una parte urgencias. recursos a los fondos de pensión, a los fondos de vejez de los chilenos y por otra parte pidiendo aumento Oye, de pero 6 quiero- puntos yo adicionales? quiero poner Señor, mi Pero nota, quiero por favor. solamente decir algo. ¿A ti te Termina, parece, a ti te termina, parece, Luciano, deje que a ti termine te parece Luciano. justo, ¿verdad? Que un diputado como tú, como la Pepa, como yo, pueda retirar 4.3 millones exentos de impuestos, 1.7 millones de impuestos, mientras una persona que gana 600 lucas no recibe nada, ¿verdad? Por parte del Estado? ¿Te parece justo? ¿Te parece progresivo? ¿Te parece Ustedes- bien que eventualmente de ese No, fondo ¿qué me se hace? le devuelva a quien saca más y no al que saca menos? A mí me no parece- no me parece parece mejor. pésimo. No, eso pues. No Pero- parece mejor que esa déjame subvención decir. le llegue directamente a la pero persona. mira, ¿Dónde está? Antes De impuestos, eso, de pero impuestos ¿dónde está? generales. ¿Dónde está? Y no de Francisco fondo de Vidal pensión. tiene la palabra. ¿Dónde está? Está hecho el punto, ¿Dónde Luciano. está? Está hecho el ¿Dónde punto, está Luciano. esa Francisco. subvención directa? Juan ¿Dónde Luis. está? Francisco Vidal. Exactamente. Porque a mí me parece- Si se va a discutir ahora Vidal en el Congreso, vocero, por ¿cuándo? favor, impóngase. ¿Cuándo? Si no hay proyecto A mí me todavía. parece Entra pésimo esta semana. Pero, que Señores la gente diputados, tenga orden en la que sala. recurrir a sus fondos de pensiones Muy bien, para enfrentar la crisis. muy bien. Rol Eso del es un Estado. problema de primer año. Los fondos de pensión, yo no me gustan las AFP, creo que más que un sistema de seguridad social es del mercado de capitales, pero eso tiene su carril. Está la reforma previsional. Así es. ¿Estamos? Pero está parada. Espérate. Es que está parada Está porque parada y es una avanzamos mala del reforma. 10 al 16 con el aporte del empleador, MITI 3. ¿Y cuál es la...? Estamos parados desde marzo. Desde marzo, Desde exactamente. marzo. Y te voy a decir una cosa Yo soy más. partidario del Y con 3 y un 3. Hay acuerdo. otro... Te voy a decir una cosa más, Pancho. Por efecto del encaje, ¿tú sabes lo que es el encaje? Sí, sí, sí. Tienen que tener un 1%. Por ejemplo, por efecto del encaje, si vamos al 20% de lo que administra la AFP, 20.000 millones de dólares, le vamos a liberar a los dueños de la AFP 200 millones de Así es. dólares a la AFP Sí. Los quiero por encaje. O sea, ¿te Entonces, parece, Luciano, te parece que los el proyecto quiero está cambiar al bien tema hecho o te parece que está mal hecho? constitucional. Porque ese es un tema que es más de fondo No, que... pero está bien hecho o está ¿Y mal por hecho? qué Esa es la ustedes lo pregunta. rechazaron cuando lo envió la presidenta Bachelet? Que era similar a este. ¿Por qué Pero lo si no envió rechazaron? nunca nada, creo como ¿Por qué 4 no? comisiones. Pregunto yo por no qué sacó eso nada. Creó la comisión Marcel, No, creó la por favor. comisión Bravo, No, pero no, fue el llevamos proyecto 12 mismo. años. Sí, pues, no es- No, no es Déjeme- lo que estamos lo hablando, último, pues. porque quiero que entremos al tema constitucional. Oye, Pepa, quiero- Luciano y quiero Juan Luis. girar. No, que no, léanlo, por Señor, favor. Si hubo un proyecto. ¿A dónde quiere girar? Escúchenme. Para mí, siempre ha sido nefasto en esta crisis que la gente se ponga con sus pesos para enfrentar la angustia del día a día. Te aplaudo. Mi opinión es que el Estado tiene que apoyar. Pero no lo ha hecho. Y ha quedado corto. Si no es que seamos cabrones, ha quedado corto.
Bueno, pero el esfuerzo tiene que ser en lograr en que todos nos pongamos de acuerdo en cómo el Estado hace un esfuerzo. bueno, obvio. Acordamos 12.000 millones, no es Oiga, poco. me dejan en los Pero eso minutos no que quedan, significa- señores diputados, señor vocero. Perdón. Ciudadano Vidal. Ciudadano, vocero y multipanelista. Me gustaría que entremos al tema constitucional, porque parece ser que hoy día la Constitución, no voy a citar a Portales, porque cuando hablaba de las leyes, pero que es, cuando decía que es un poco fea la cita, que se Pero puede violar. literal, ¿eh? Ah, es literal, Literal. que se puede violar, decía Diego Portales. Déjame hacerte un paréntesis. El día que lo dije aquí hubo varios fanáticos que me dijeron que estaba loco yo. Entonces les dije, no sean ignorantes y vayan al libro epistolario de Diego Portales. Ahí está, que, bueno, pero parece ser que la Constitución hoy día vale menos que antes, valemos si esta u otra, que se puede, que la Constitución es negociable, que la Constitución es bypaseable. No, pues. A ver, No. Eso están haciendo en el Congreso. Las Eso hacen las todas las normas semanas. y las reglas son para cumplirlas. Y si en mi opinión esta Constitución, no obstante las reformas que hicimos, es completamente insuficiente para el nuevo Chile, hay que cambiarla. ¿Cómo se cambia? El 25 de octubre, la gente decide. Oye, yo tengo, a mí lo que me problema de toda esta discusión, Pancho, es que esto mismo se dijo el año 2005. Y esa Constitución que tú tanto criticas lleva tu firma. No, si no la critico. Lleva tu firma. Exacto. ¿Verdad? Y con me orgullo. y con orgullo, dice. Exactamente. Y hoy despunta la primavera y por fin tenemos una Constitución democrática. Palabras de Ricardo Lagos. De mi presidente. Tu presidente, Ricardo Así Lagos. es. Y yo aplaudí. Entonces, naturalmente, tenemos que ir reformando la Constitución si es natural, ¿verdad? Ir perfeccionando los distintos mecanismos que en ella están, porque es un marco normativo general. Pero ¿verdad? preguntémosle a la Pero gente, pues, Luciano. Pero por supuesto que le tenemos que preguntar a la gente. Y naturalmente que tiene que haber un proceso y naturalmente que tiene que haber un plebiscito de entrada y lo discutiremos. En eso estamos de plena coincidencia. Perfecto, pero desentenderse de una Constitución que lleva tu firma, me parece que es un poquito tratar de nuevamente decirle a la ciudadanía que esto se soluciona con el cambio constitucional, que vamos a pasar a ser un país desarrollado exclusivamente porque cambiamos la norma. Pero si hablemos en Íbamos a serio. cambiar el binominal y el Congreso iba a funcionar fantástico. Hablemos en serio. Íbamos Yo- a aumentar la cantidad Mira, de diputados y senadores y el Congreso mira, iba a ser, no hablo más, iba a no ser hablo más, mejor. no hablo más. Ahora Mira, vamos a Juan Luis reformar Sí. la Constitución y vamos a pasar a ser... Mi obsesión en un Estado social de derecho. quedan Juan 4 Luis. minutos, así que Solamente- un minuto cada uno. Solamente quiero yo reiterar, discutir. a mí me encantaría, Matías, Juan Luis. que de verdad el gobierno se pusiera muy prontamente, y ojalá con el concurso de todos nosotros, en un plebiscito seguro, ya que a todos se le coloca seguro, plebiscito seguro en 3 meses más. ¿Por qué? Porque todavía huele a intentos de algunos de querer impedir, evitar, soslayar ese plebiscito. Todo indica sanitariamente que las cosas van a estar bastante más tranquilas de aquí a octubre. Y vamos a votar 2 días. Por lo tanto, creo que es pertinente colocar eso. Nosotros jamás hemos la única querido pregunta que hacer quiero una hacer- apología de que no haya Sí. ni constitución vigente, nada. Un botón de muestra, no. Luciano. En diciembre pasado, ¿quién pidió reajustar en un 50% las pensiones básicas solidarias? ¿Lo pedimos nosotros? ¿Quién lo pidió? Jimeno Sandón, diputada de ustedes, con el apoyo de Chile Vamos, y se aprobó en la sala de la Cámara de Diputados y tenemos pensión básica solidaria reajustada en 50%. Ilegal, inconstitucional. Entonces, no nos endosen a nosotros los problemas internos que hay en Chile Vamos para respetar también la Constitución, pues. Sí, ya, y nosotros eso ya- significa, nosotros ya pero más allá entendimos de eso... ese punto te lo entendimos, que esto es un problema Pero del más gobierno allá de y, eso. y de la coalición Sí, nuestra, y pero ustedes porque no es tienen parte nada de que un ver en problema. esto, son La prácticamente Constitución, impolutos en si esta estamos materia. de acuerdo en Lo que hay único que te cambiar quiero la decir Constitución, es para que- terminar, Sí, termina, Iván Luciano. Para Deja terminar. que termine el punto y vas tú. Yo creo que es fundamental iniciar el proceso constitucional bien hecho para octubre. Creo que eso es clave que el gobierno lo defina lo antes posible con todas las fuerzas que concurrimos al acuerdo de noviembre pasado. Sí, Luciano. yo lo único que quiero asegurar respecto del proceso constituyente, y a mí, a mí la idea de las personas que dicen, oye, no, esto se tiene que parar porque va a costar muy caro, me parece que son excusas que no corresponden. Sin embargo, lo que sí yo creo que hay que asegurar es que nosotros no podemos ir a un proceso constituyente con menos votos que los que hubo en la última elección. O sea, si vamos a hacer un plebiscito en octubre y van a ir menos del 50% del padrón electoral, menos de 7 millones de personas, lo que hacemos es nuevamente poner un signo de interrogación En la ¿verdad? legitimidad de- en la legitimidad de la Constitución, Bueno, o de la para- nueva Constitución, o del proceso, Bueno, sea para quien eso sea, vamos a sea tener quien sea el ganador. El Pero bicho por fue razones derrotado. Y les quiero decir un minuto. Por favor. Tuve la oportunidad de asistir en Chile 21 por Zoom a la experiencia de la República Dominicana, de Francia y de Corea, con actores propios.
y aprendí mucho. Fíjate que en Corea votó el 66%, lo que constituye el récord en la historia de Corea. En Francia no. En Francia el 41. 41, muy ¿ya? poco, sí. Pero uno aprende, y estaba Patricio Santamaría en el Foro de Chile 21, y yo, por ejemplo, a ustedes les va a tocar la reforma constitucional, excepcional, por esta vez, porque Santamaría quiere que votemos en 2 días. 2 días y más largo. Es reforma. Más largo. 10 horas. 10 horas, 2 días, precisamente para atenuar la abstención que tú señalas y que yo comparto, que es una constitución que la vote la mitad. Sí, oye, y hay un debate muy bonito que ha aparecido en los últimos días en las cartas del director, que habla del lápiz grafito y de la estampilla, Sí. ¿verdad? Y de la estampilla. Claro, como agentes contaminantes del COVID. Cada compadre lleva su lápiz. Lo dejo ahí solamente para el debate, porque Pepa Gómez. esto tenemos que conversar. Y no Oye, llega- yo quiero cerrar diciendo que esta semana nosotros como Chile vamos a hacer todo lo posible por no volver a defraudar a nuestros electores. Asumimos que tuvimos una derrota importante y esto va a ser una oportunidad para nosotros para reordenarnos tanto desde el gobierno como internamente. En segundo lugar, hacer un llamado también a los senadores, a la seriedad de los senadores. Yo me imagino que hay muchos que piensan como Pepe Out, pero que no se atrevieron y no tuvieron el coraje. Pues no me cabe ni una duda que tú hubieses votado en contra de ese proyecto. ¿Por qué, Matías? Porque ese es, y le quiero hablar a la gente que nos está mirando, es un proyecto mentiroso, es un proyecto que es una trampa, es un proyecto que no soluciona, no corresponde que sean los ahorros de las personas las que sustituyan el rol que tiene hoy día el Estado en crisis. Y en cuarto lugar, lo que está detrás de esto no es más que una pelea política por terminar con un sistema serio, porque lo que quieren algunos es apropiarse de la plata del resto de los Gracias. chilenos y poder manejarlo. Gracias, Pepa. Ese es el tema. ¿Es cierto están que apropiados ¿es cierto ya. que votaría en contra? ¿Cómo? Si hubiese sido diputado, Pepa dijo, ¿estás seguro que votaría No, en yo contra? hubiera votado a Con un favor. subsidio habría Siempre- dicho que la sí. única forma que yo hubiera votado en contra es que el ministro Briones me hubiera llamado junto a mi bancada a decir, ¿sabe? No hay más préstamo, no hay más CAE, voy a hacer una transferencia directa. Entonces hubiese votado a favor. Pero el Frente Amplio no te habría dejado. Muchísimas gracias No te habría dejado a el los Frente 4 Amplio señores ni panelistas el por PC. haber estado esta noche en Estado Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros vamos a hacer una pausa y ya volvemos. A la vuelta estarán los senadores Yanna Proboste y Felipe Cast. Vamos a debatir puntualmente sobre el proyecto que potencialmente puede llegar a la sala del Senado. Espérenos, ya volvemos. Ya volvemos con Estado Nacional, con el auspicio de el ERP de las pymes, Came.cl. Hoy, la silla de la oficina está en la casa y la mesa de reunión en el comedor. El mundo cambió y tu negocio debe adaptarse. Contrólalo desde cualquier parte, incluso desde tu smartphone. Con Came ERP podrás controlar todas las áreas administrativas, saber cuánto ganas, cuál es la rentabilidad, cuánto te deben los clientes, las remuneraciones y mucho más. Es tiempo de tomar decisiones informado con Came ERP. Más info en Came.cl. Amigo, ¿en qué año estamos? 2020. ¿La parte de la cuarentena o la del manjarate sin bolita? ¿Qué? ¿Sin bolita? Llega el nuevo Manjarate 3D, sin bolita, pero con un sorprendente fondo de manjar, mousse y cobertura de chocolate. Nuevo Manjarate 3D, solo Manjarate, supera a Manjarate. Soprole, lo podemos lograr. que ocorreu agora em 2020, os meses de março, abril, foi a mais severa dos últimos anos, com a ponta aí os estudos da Copel, que faz o monitoramento do Rio Iguaçu. E agora, no final de maio, nós estamos sendo presenteados novamente aí pelas constantes chuvas e previsão de cair mais chuvas no início de julho para embelezar as cataratas do Iguaçu.
¿Cuál es el origen del café Lucafé? La selección de los mejores granos inicia directamente de las plantaciones de café en los países productores. Lucafé apoya al agricultor de café para que produzca granos de alta calidad. Nuestra cualidad es tener profesionales clasificados para seleccionar los mejores granos directo a sus tazas. Lucafé, un café de alta calidad. Lucafé, un café de origen. Lucafé, vivi la vita. Con el auspicio de Lucafé, un café de origen. Sigamos viendo Estado Nacional. Cuando habla el café, las palabras fluyen. Lucafé ofrece 13 variedades de café, tanto en grano como en sachet. Preocupados del medio ambiente, sus cápsulas son 100% reciclables, a diferencia de las cápsulas plásticas o metálicas. En pocas palabras, Lucafé, simplemente un excelente café. Lucafé, simplemente un café de origen. Lucafé, vivi la vita. Y nos vamos a nuestro espacio de debates telemático, porque una de los invitados es la senadora demócrata cristiana Jasna Proboste, que está en su región Atacama. Senadora Proboste, muy buenas noches, gracias por recibirnos. Hola Matías, muy buenas noches. Desde Vallenar, un caluroso saludo para todos ustedes. Muchísimas gracias. Y el senador Felipe Cas, muy buenas noches, senador Cas también, gracias por recibirnos. Muy buenas noches, Jasna, buenas noches, Matías. Hola Felipe. Bueno, primero, déjenme partir por algo que se da por consensuado, de que el proyecto o la solución del retiro del 10%, la solución que busca justamente llegar con dinero a la gente, los técnicos dicen que es mala o que hay otras mejores y que otros tienen otras razones para apoyarla. ¿A ustedes les parece que es la solución óptima el retiro del 10% para llegar con plata a las familias de clase media, Jasna Proboste? Bueno, soy una de las autoras junto con el senador Carlos Bianchi y el senador Pedro Araya de esta iniciativa en el Senado, y obviamente consideramos que es una iniciativa interesante frente a la nula alternativa que ha dado el gobierno para ir en apoyo de las familias de clase media en esta crisis social, en esta crisis sanitaria, pero que ha derivado también a una crisis social y económica muy profunda. Y por lo tanto creemos que además durante años se le ha señalado a las familias y a todos los chilenos y chilenas que ellas son propietarias de estos recursos. Es natural que en un momento de crisis como la que estamos viviendo, en donde la falta de empleo ha sido una noticia que lamentablemente ha llegado a muchos hogares en nuestro país, cerca de 1 millón de compatriotas hoy día ha perdido el empleo. Esta es una alternativa que es importante colocar sobre la mesa para la discusión y para la entrega de una alternativa y una solución concreta a las familias, particularmente a los sectores de clase media que no le ha llegado ninguna ayuda. Para entender, ¿tiene que ver con que a su juicio el gobierno ha llegado tarde con la ayuda o le parece en sí misma una buena solución técnica para allegar recursos a las familias de clase media? El gobierno ha llegado tarde en las soluciones y hasta ahora no ha llegado con soluciones concretas a los sectores medios de nuestro país. Ya, pero esa es la razón, a su juicio. Esta es una razón muy importante para que podamos enfrentar ahora una crisis sanitaria tan profunda como la que estamos viviendo, con efectos sociales y económicos inusitados. Senador Cast. Yo primero creo que es importante, más allá de las visiones técnicas, explicar por qué creo que al final del día esto puede ser malo para las personas. Al final lo que importa es si es que esto es efectivamente una solución positiva o no para las familias. Y quiero ocupar datos precisos, porque si no ocupamos datos, al final del día nos quedamos en el aire. Si una familia, una persona de 30 años, por ejemplo, que saque 1 millón de pesos con esta solución, va a tener que, probablemente con aumento de cotizaciones posteriores, porque si no se va a quedar con pensiones aún menores. Supongo que nadie ni Jasna quiere que nos quedemos con pensiones menores. De hecho, hasta hace poco estábamos debatiendo sobre cómo agregar más cotizaciones al sistema, pasar de 10, yo creo que tenemos que pasar a 16, 17, que en la práctica es un impuesto a las personas. Entonces, al final del día, la pregunta es, ¿podemos buscar un mecanismo para que las familias puedan pagar sus colegios, no tengan que sacar a sus hijos de los colegios, puedan efectivamente los bancos no cobrarles los créditos durante este año, puedan efectivamente no perder sus casas? ¿Podemos hacer eso sin que esa familia que tiene su ahorro tenga que poner de su bolsillo, porque al final es plata de él?
¿Por qué no recurrir a transferencias directas? ¿Por qué no recurrir a los 12.000 millones de dólares que el mismo José Gregorio, economista del partido Yanna Proboste, junto a otro economista, un acuerdo transversal? Los fondos están ahí. Entonces, a mí lo que me sorprende es que si queremos tener mejores pensiones, queríamos tener más ahorro, hay algunos que hoy día quieran tener menos pensiones, menos ahorros, sabiendo que lo que tenemos que hacer es que esa plata la pague el Estado, no que la paguen los trabajadores. Y lo que más me llama la atención es que los mismos que criticaban que teníamos un sistema de seguro de cesantía para ayudar a la familia, y se supone que es recursos de las personas, que es verdad, se puede ocupar solamente cuando hay desempleo, por lo tanto tal vez tiene un uso correcto, es para su propio fin. Pero los mismos que criticaban que se ocuparan los recursos de los trabajadores, hoy día parece que no tienen problema de que se ocupen los recursos de los trabajadores. Entonces yo creo que hay una contradicción. Y por eso creo que ojalá lleguemos a un acuerdo esta semana con el ministro de Hacienda, que ha mostrado total disposición al diálogo. Sería un ministro que ha mostrado empatía, diálogo, flexibilidad, apertura y seriedad, que es muy importante, es el ministro de Hacienda. Así que yo esperaría que lográramos las dos cosas: apoyo a la clase media, porque está sufriendo muchísimo, y al mismo tiempo... ¿Sienten que han llegado, Felipe Kast, sienten que han llegado tarde con la clase media y alguna autocrítica allí? Al Pepe Out, que votó, podríamos decir, fue el único, de hecho, en la oposición que no se alistó con todos para votar a favor de este proyecto, dijo que le parecía terrible que la izquierda estuviera en esto, pero también le parecía malo que el gobierno desde marzo siempre va detrás de las medidas. ¿A usted le parece que han ido detrás en la ayuda a la clase media? Mira, están así, Matías, que todo el mundo ha ido detrás. Somos el país, según la CEPAL, y tú mismo lo dijiste, que ha dado las mejores respuestas a Latinoamérica. Sin embargo, es completamente insuficiente. Si aquí no hay que pegar de soberbia. Esto es un tsunami que nos pasó por encima. Estamos viviendo la peor crisis social y económica de las últimas décadas. Entonces, no ser humilde y decir, por supuesto que hemos llegado tarde, porque hay miles de familias que están sufriendo, y eso no se puede esconder. Pero de ahí a que la solución es como, si todos los expertos que quieren ayudar a la clase media, yo me imagino que los economistas del partido de Yanna Proboste no quieren perjudicar a la clase media, los expertos en pensiones no quieren perjudicar a la clase media, lo que quieren es lograr dos objetivos, no uno: ayudar a la clase media y al mismo tiempo que esos recursos no vengan del bolsillo de las personas y que no le quitemos sus ahorros, ¿Yanna? Por lo que no vamos a construirlo. Pero sí, Yanna, por favor. Yo escucho al senador Kast, y seguramente el ministro de Hacienda, que es del mismo partido, el senador Kast, debe tener muy buen diálogo con ellos, pero claramente no ha tenido muy buen diálogo con la oposición, porque alternativas que vayan en directo beneficio de las familias, no solo de las familias más vulnerables, sino también de las familias de clase media, se le hemos planteado como oposición desde un comienzo. En el IFE 1.0 no fueron capaces de moverse un milímetro de su propuesta, que le dijimos que era una propuesta que realmente no se condice con los niveles de drama que hoy día existen, porque el gobierno planteaba primero llegar a un número muy limitado de familias, castigaba a las familias que tenían alguna persona con discapacidad, entregándole menores recursos, y además los fondos eran decrecientes. Le dijimos además al comienzo de esta crisis que no la podían pagar los trabajadores, porque lo que es efectivo de lo que plantea Felipe Kast es que hoy día la suspensión temporal del empleo la están pagando los trabajadores con sus ahorros en la administradora de fondos de cesantía. Entonces, cuando durante años, durante décadas, las administradoras de fondos de pensiones le han planteado a los chilenos y chilenas que son dueños de sus ahorros, ¿por qué no tomarlos en un momento tan complejo como el que estamos viviendo? Entonces, si queremos hablar de cifras, podemos dar muchas cifras, porque mire, hoy día las mujeres que tienen en promedio 14 millones de ahorros, que son una cantidad muy significativa, van a tener, si no retiran nada, una pensión de 70.413 pesos. Y si retiran, la diferencia va a ser de 6.000 pesos. De eso es lo que estamos hablando. Lo han dicho los economistas. Un segundito, antes de darle la palabra Entonces, a Felipe Kast, que le esta quería... campaña del terror que quieren instalar algunos para defender el modelo de la AFP realmente Yanna, no se condice con las Un segundo, Yanna, si son críticos ustedes en que las personas paguen con su propia cuenta el seguro de cesantía, ¿por qué no ocupan yo no estoy a favor de eso. ¿Por qué no ocupan la misma Yo regla? voté en contra. ¿Cómo? No, yo no estuve a favor de eso. Fuimos Por eso, 5 si para senadores usted...
no votamos a favor de eso. Déjeme plantearle, si a usted le parece malo que las personas paguen con su propia cuenta individual el seguro de cesantía, ¿por qué no les parece o no usa la misma regla en el caso de la AFP, que usen con sus mismos recursos de pensiones este aporte? Porque aquí va a retirar hasta un 10%. Si la propuesta hubiese sido similar, de retirar hasta un 10% de la cuenta individual del trabajador, como lo proponíamos en esa oportunidad, y que el mayor gasto lo hiciera el aporte solidario del Estado y del empleador, que no se quiso tomar, hubiésemos estado en una situación muy similar, y por eso creemos que esta es una buena alternativa. Pero además, Matías, es importante hacer este debate que es mucho más de fondo, de la que nos hablaba el senador Kass. Hagamos el debate respecto de un sistema fracasado en nuestro país, donde 40 años se ha incumplido la promesa de pagar pensiones dignas. Hoy día, lo ha dicho la propia Superintendencia de Pensiones, el impacto que va a tener un retiro de hasta un 10% va a ser del orden del 5 al 10% de las pensiones. Y si nosotros vemos cuáles son los promedios o las medias, las medianas de las jubilaciones que reciben por parte de la AFP, ya son muy exiguas, son muy realmente miserables. Entonces, hagamos además el debate de fondo respecto de lo que nosotros creemos debe ser un sistema de seguridad social que está muy lejos del que hoy día entrega la administradora de fondos de pensiones. Senador Kast. Primero, hacer una aclaración muy breve. Dos aclaraciones. La primera, el ministro viene a decir que no escucha, me sorprende, siendo que cuando el Colegio Médico plantea una propuesta muy contundente, no solamente el ministro de Hacienda, sino que el presidente recoge en el guante, se arma una comisión, distintos expertos horizontales, Centro de Estudios plantea la suya, se llega a un marco. De hecho, somos el país de Latinoamérica que está haciendo el esfuerzo fiscal probablemente más significativo, y por lo mismo... Un marco de entendimiento que dejó fuera a la clase media. Querida Yasna, de hecho, te estoy diciendo que justamente que digas que el ministro de Hacienda no escucha, cuando no solamente escuchó al Colegio Médico, sino que después se abrió a poder hacer un paquete contundente de la clase media, me parece que simplemente no lo comparto. Tú estás diciendo eso, yo te digo que creo que un ministro de Hacienda que es muy empático. Por supuesto. Es tu derecho no compartirlo. Yo tengo una opinión distinta. Creo que tal vez su falta de experiencia política no ha logrado dimensionar la magnitud de esta crisis, y por eso que hemos tenido que ir con IFE 1.0, 2.0, ahora se anuncia un IFE Plus. Esto del cuentagotas. Yasna, Felipe Kast estaba terminando su segundo punto, por favor. Luego vamos con usted, ¿le parece? Felipe Kast. Te escuché con mucho respeto, te pido lo mismo y te pido que no seamos soberbios. El ministro de Hacienda y todos los chilenos tratan de conectarse de verdad con el sufrimiento de la gente. No eres la única. Yo creo que es súper importante que seamos todos humildes, porque si no, la ciudadanía le corta el teléfono a la política cuando ve que en realidad algunos son soberbios y que creen que son los únicos que empatizan. Todos estamos realmente muy urgidos por lo que está pasando en Chile, es muy grave. Y voy al siguiente punto, para explicarlo, que tiene que ver con el tema de la protección al empleo. Efectivamente, para el sistema de protección al empleo se ocupó el seguro de cesantía donde hay aportes de los trabajadores. Lo que es importante explicarle que lo que hizo el gobierno es ponerle 2.000 millones de dólares para que ese aporte siempre esté disponible para ese trabajador. Cosa que si se lo llega a gastar y lo necesita para un desempleo futuro, porque esta no va a ser la única vez que se va a quedar sin trabajo, va a tener ese aporte posterior. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, la pregunta de fondo, Yasna, acá es, ¿cómo logramos dos objetivos, no uno? ¿Cómo logramos mejores pensiones, que supongo que tú también quieres, porque todos queremos que hayan pensiones dignas, que son miserables? Y de hecho, son miserables porque desgraciadamente este sistema, con un 10% de ahorro que es completamente insuficiente, con discriminación a las mujeres porque trabajan menos, y por lo mismo hemos planteado desde horizontal también la idea de que, por ejemplo, el ahorro venga del IVA, del impuesto al valor agregado, no de los sueldos, porque sabemos que además las mujeres ganan mucho menos que los hombres en el mercado del trabajo. Entonces, yo lo que te quiero transmitir es que hagámonos cargo de la reforma a las pensiones. En serio, de hecho, el gobierno envió un proyecto de ley que tú lo sabes muy bien, está estancado en el Senado desde marzo. La Comisión del Trabajo no quiso ni siquiera tramitarlo. A algunos no les podrá gustar tal vez. Bueno, vótenlo en contra. Pero yo quiero una AFP estatal, quiero que efectivamente las chilenas y chilenos puedan escoger, quiero que ojalá tengamos más ahorro, y aquí el desafío, y por eso hasta Alejandra Matus
que no es precisamente una mujer de centro derecha. El lunes pasado estaba en un programa con Mentiras Verdaderas y decía, no puedo creer que quieran efectivamente meterle la mano a los ahorros de los trabajadores para hacer frente justamente ahora, siendo lo que tenemos que hacer, y creo que hay consenso, y de hecho lo he hablado hoy día en la mañana con otros senadores, transferencias directas. De esos 12.000 millones de dólares, transferencias directas a la clase media. Yo te ofrezco, Yanna, con mucha humildad, que si es que tú tienes una propuesta distinta, la veamos, la conversemos. Y lo que quiere Chile es que dejemos de pelear, pero no que caigamos en medidas que sabemos que finalmente le hacen un daño a los trabajadores. Está bien, ¿cuál es la propuesta? Sí, me gustaría escuchar la propuesta de la senadora Proboste. Sí, encantada, pero quiero antes de entrar en eso señalar en que nada de lo que hoy día nos plantea Felipe lo ha planteado el gobierno. Esto de poder hacer transferencias directas, lo que el gobierno le ha planteado a la clase media es seguir engrosando la mochila de deudas que tiene ahogada a la familia. Más del 75% de los hogares en Chile antes de esta crisis sanitaria ya estaba endeudada. ¿Y qué es lo que le ofrece el gobierno del presidente Piñera? Más créditos, más deuda. Más de 635.000 estudiantes hoy día en Chile están endeudados por estudiar a través del CAE. ¿Y qué es lo que le ofrece este gobierno? Con su plan de protección a la clase media, los lleva nuevamente al CAE y les dice a ellos, a esas familias que hoy día perdieron el empleo, que tienen menos ingresos, que sus microempresas han quebrado porque nada de las ayudas que el gobierno ha ofrecido le han llegado a las pequeñas empresas y a las microempresas, están en el más completo abandono, y hoy día que ellos califican para la gratuidad porque forman parte del 60% más vulnerable, en lugar de reabrir un proceso especial de postulación a la gratuidad, ¿qué es lo que le dice el gobierno el domingo pasado en su plan de protección a la clase media? Váyase al CAE, vamos a abrir un proceso extraordinario para que se sigan endeudando en el CAE. Entonces, claramente, esto se aleja. A mí me parece que hay que tener mucha humildad para comprender lo que está ocurriendo y que hay que canalizar esas molestias por la vía pacífica de los procesos electorales, pero para eso hay que tener sensibilidad política de entender lo que está ocurriendo. Y por eso es que nosotros hemos planteado como medidas, primero, en que el ingreso familiar de emergencia sea mucho más extendido de manera de que le llegue efectivamente a las clases medias, que estos aportes no sean decrecientes como lo ha planteado el gobierno, porque sabemos que esta crisis va a ser más larga y por lo tanto no sacamos nada con entregar el aporte de un 75% a los trabajadores a través del seguro de cesantía el primer mes y después ir decreciendo. Una pregunta, si es que hubiese una mejora a partir de mañana, una oferta contundente como usted espera del gobierno en cuanto a transferencias, por ejemplo, ¿ustedes estarían dispuestos a repensar el apoyo a un proyecto como este? Porque usted recién dijo que lo que hay que hacer es modificar el sistema de pensiones. Entonces, la verdad es que si son las pensiones lo que hay que modificar a través de este retiro del 10%, de poco vale la oferta que pueda hacer el gobierno, daría igual. Entonces, no me queda claro cuál es el foco, la ayuda a la clase media o más bien aprovechar esto. Espéreme un segundo que voy a ir a una pausa. Voy a una pausa y vuelvo con ustedes de Atacama. ¿Qué le parece? La senadora Proboste y el senador Felipe Kast esta noche en Estado Nacional. Espérenos. De vuelta en Estado Nacional y de inmediato en la región de Atacama, senadora Yanna Proboste estaba planteando el tema si tenía que ver esto con la oportunidad de reformar el sistema de pensiones o de llegar recursos a las clases medias. Bueno, mire, yo creo que son temas que van en paralelo en tiempos distintos, porque nosotros entendemos y nuestra aspiración, obviamente, es hacer una reforma profunda al sistema de pensiones que realmente responda a la promesa de la seguridad social, que sea a través de una institución sin fines de lucro, estatal, que tenga como propósito la solidaridad intergeneracional, pero de eso podemos discutir largo y extenso cuando ustedes quieran. Hoy día la urgencia es cómo somos capaces de generar transparencia y de apoyar a las familias que no han recibido nada en esta crisis y que enfrentan el drama de la baja de ingresos, de la pérdida de empleo y que en el abandono en el cual se encuentran a partir de la nula acción de este gobierno para apoyar a las clases medias, apoyar de verdad a los micro y a los pequeños empresas. Y propuestas hemos hecho muchas, Matías. Mire, presentamos un proyecto de ley para otorgar gratuidad al 60% de los estudiantes más vulnerables. Proyecto de ley que fue aprobado en la sala, en votación en general, 30 votos a favor, ningún voto en contra, se obtuvo la UDI, con una ministra que también es de Bópoli, del partido del senador Kast. Fue ella la que nos llamó posteriormente para decir que
le interesaba este proyecto, que trabajáramos juntas, trabajamos con la subsecretaria de Telecomunicaciones un fin de semana completo, sus equipos, los nuestros, presentamos una indicación a la ley de servicios para hacer más rápido, a la ley de servicios sanitarios, para hacer mucho más rápido la puesta en marcha, porque ella reconocía que este era un problema. Sacamos el proyecto adelante, se despacha del Congreso y después de 28 días, ¿con qué nos encontramos? Con que el gobierno veta esta iniciativa. Borra completamente de la ley de servicios básicos el artículo 3º, que era el que permitía otorgar gratuidad en Internet al 60% de los estudiantes más vulnerables y ejercer el derecho a la educación. Propuestas, Matías, hemos hecho desde el comienzo de esta crisis. Esto significa mayor transferencia. A lo que no vamos a estar disponibles nosotros es aumentar el nivel de endeudamiento que ya tiene la familia chilena. Y hasta ahora, lo único que ha propuesto el gobierno del presidente Piñera para las familias de clase media es más deuda para los estudiantes con el CAE y no con la gratuidad como nosotros esperamos, más deudas para las familias a través de créditos blandos y no de transferencias directas como nosotros esperamos durante esta crisis. Entonces, la verdad, Matías, nosotros vamos a tener siempre la disposición de poder ayudar y apoyar. Nosotros creemos en que hay que derogar un sistema de FP, pero entendemos que eso es una discusión más larga y la estamos dando en el Parlamento con un proyecto de ley que hemos presentado, pero hoy día nuestro propósito es que la ciudadanía pueda tener ingreso y el retiro del 10%, de hasta un 10% Disculpa, de los ahorros Felipe, individuales es una alternativa importante para ellos. Disculpe, señor Caso, un segundo. ¿Derogar la AFP y los fondos que están hoy día, los 200.000 millones de dólares, pasarlos todos al Estado? Es bien largo, si quieren lo conversamos. No, es que no tengo mucho tiempo, pero casi con cuentas nacionales en donde ellos, cada uno tiene sus propios ahorros que se los lleva a una nueva institución. Felipe Cast. No, varias cosas. Primero, Yasna, informarte de que el gobierno sí ha diseñado transferencias, no solo deuda. Creo que sería bueno que seamos rigurosos en esto. De hecho, todo el ingreso familiar de emergencia que está diseñado... Para las clases medias. Para las clases medias estoy hablando, Felipe. El ingreso familiar de emergencia, quiero informar que está diseñado para el millón de familias de clase media que van a caer en la pobreza, para que no caigan en la pobreza. Eso es primero para que... No, la pobreza es dinámica en Chile. La mitad de las personas que están en pobreza vienen de la clase media y van cayendo en esa pobreza. Y por eso tenemos que hacer transferencias dirigidas a esa clase media. Adicionalmente, lo que tenemos que lograr es que las familias, ninguna de ellas tenga un hijo que se cambie de colegio porque no puede pagar la matrícula. Las familias de clase media. Que ninguna familia pierda su casa. Por eso también los subsidios de arriendo, que son transferencias, que también fueron parte del paquete de la clase media. La postergación de los créditos hipotecarios, también son para la clase media, transferencias. También es importante las transferencias de una familia que va a retirar 2 millones de pesos, va a tener un aporte de 500.000 pesos en transferencia que hace el Estado. Entonces yo lo que te pido es que seamos al menos rigurosos con lo que decimos. Eso no significa que no podamos estar de acuerdo, pero sí que hablemos con los mismos datos. Y te pongo un ejemplo más, y por eso me sorprende, y te hago una pregunta de nuevo, que es la que te pregunto. Si es que yo te propusiera quiero réplica de esto. Sí, es que estamos, Felipe Cas la pregunta porque estamos en el tiempo. No. Lo siento, estamos en el tiempo. No, pero quiero réplica. Sí, por supuesto, pero el tiempo es el tiempo, así que ustedes lo administran. Felipe Cas le plantea el punto y Yana Proboste y nos vamos. Por favor, Felipe. Yo propusiera a ti una alternativa donde efectivamente tuviéramos transferencias a las familias y no tuviésemos que recurrir al ahorro de toda la vida de esa familia, de esa persona, para que no terminen bajando las pensiones, porque además supongo que tú quieres devolverle, si es que llegaran a retirar sus fondos de ahorro, quieres devolvérselos, ¿verdad? Te pregunto, ¿cómo se devuelve eso? ¿Va a ser un impuesto posterior a los mismos trabajadores? Entonces, yo creo que Yasna, llegó el momento de que ojalá, por estos 12.000 millones de dólares que ya están acordados, tengamos una política de transferencias directas. Que no caigamos, desgraciadamente, en poder engañar a la gente que le decimos, esto es gratis porque no es gratis. Al final, gracias, los números que te... Sí, disculpe, señor Cas, nos quedan 30 segundos. Entonces, hagamos transferencias ojalá directas. Su ministro... Senadora del PRO, usted tiene 30 segundos, por favor. Ojalá su ministro de Bópoli lo escuche, porque hasta ahora no hay transferencia directa. A mí me tocó acompañar a una familia acá a ingresar su ingreso familiar 2.0. Su marido había quedado desempleado con un ingreso de 350.000 pesos, eso no es clase media. 350.000 pesos y no calificó para el IFE 2.0 plus. Entonces, no engañemos a la ciudadanía. Senadora, la gente le corta el teléfono a quienes mienten. Senadora Yana Proboste, senador Felipe Cas, desde la región de Atacama y la región de la Araucanía, ambos en sus lugares, además, vía la tecnología. Gracias a ella podemos estar con ellos. Les quiero agradecer a los dos. Muy buenas noches.
Muy bien, muy buenas noches. Chao, chao, muchas gracias. Y a ustedes muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos reencontramos el próximo domingo con más temas de la actualidad, con más temas de interés público que a ustedes les interesa. Hasta luego.